Bueno, agradecemos al Señor otra oportunidad de continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos en nuestro quinto tema, que lleva por título la santificación. La santificación es un aspecto también muy importante del crecimiento cristiano. Un cristiano que no avanza en la santidad no está creciendo. Y vamos a comenzar leyendo algunos textos de la Biblia. Importante mirar lo que la palabra de Dios nos dice. De allí es que deben emanar nuestras ideas. Entonces, en Mateo capítulo 1, el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21, hay un planteamiento en este pasaje navideño, en este pasaje que es tan recurrente en tiempos de Navidad. Hay un planteamiento muy importante respecto al tema de la santidad. Dice el versículo 21: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que hemos hablado en el primer tema que tuvimos, hablamos sobre la condición del hombre. Hablamos de la condición del hombre salido de la mano de Dios. Hablamos de el camino provisto por Dios para que nosotros, hablamos primero de la condición primigenia, cuando salimos de la mano de Dios, y también cómo después de salir de la mano de Dios el hombre se corrompió, se separó y perdió el estado original en el que había sido creado, que a ese tema lo titulamos la caída del hombre. Y luego hablamos cómo Dios proveyó un plan para que el hombre fuera rescatado, para que el hombre tuviera oportunidad de salvación y de salir de esa condición caída en la que había estado. También hablamos de que para poder apropiarse de esa provisión divina, que dijimos que ese camino es Jesucristo, el camino de la salvación es Jesucristo mismo, que para poder apropiarse y abrazar ese camino de la salvación, esa provisión, esa oferta que Dios ha dado para la humanidad, hay una condición que es fe y arrepentimiento. Y entonces en ese tercer tema estuvimos hablando de la importancia de la confianza en Dios y del arrepentimiento, y que no, en la que no debíamos confiar en nuestros méritos, sino debemos confiar la fe en el sacrificio de Cristo, en los méritos de Cristo, en el poder salvador que Él tiene, y que ocurre un cambio que es el arrepentimiento, en el que hay un giro de 180 grados y de un camino sin Dios, de un camino en el mal, empezamos a proyectarnos en un camino del bien, en un camino según Dios ha planificado y según Dios quiere para cada ser humano. Y el cuarto tema fue el nuevo nacimiento, que ya es lo que conocemos comúnmente como la conversión, una de las imágenes bíblicas, de las tantas imágenes bíblicas que se usan para hablar de la conversión, porque en la introducción de ese estudio estuvimos viendo que la Biblia habla de la conversión en términos de resurrección. También la Biblia habla de la conversión en términos de nueva criatura, de ser una creación de Dios. También la Biblia habla de la conversión en términos de libertad de la esclavitud del pecado, de liberación. Y usamos una de estas imágenes bíblicas, de estas metáforas referidas al tema de la conversión, que es la imagen del nuevo nacimiento. Y estuvimos hablando allí de aquella conversación, aquel diálogo que el Señor Jesús desarrolló con Nicodemo, un principal de la sinagoga, un hombre religioso, un hombre estudioso del Antiguo Testamento, y de todo lo que el Señor le enseñó acerca de lo que él venía a hacer, y que esta obra no es una obra que es el producto de la voluntad o del esfuerzo humano, sino que es un milagro, es el más grande de los milagros,
el más importante de los milagros que debe ocurrir en toda persona, porque ese milagro garantiza no solo una vida con Dios en el presente, sino garantiza el futuro con Dios, la eternidad con Dios. Porque aunque hay muchos milagros a los que se le da mucha importancia y que son los milagros que atraen la atención de las multitudes y atraen la atención de la gente, hay muchos milagros que no tienen repercusiones. Muchos de esos milagros que nos atraen y nos gustan no tienen repercusiones en la eternidad, porque, por ejemplo, Jesús resucitó a Lázaro, Jesús sanó leprosos, Jesús calmó tempestades, pero ¿de qué le vale a alguien que ha estado, que haya sido un espectador de ese milagro de Jesús calmando las tempestades, si no es convertido, si no es hijo de Dios? Eso de nada le vale en la eternidad. ¿De qué le valía a Lázaro haber experimentado la resurrección física en la eternidad? Eso no tendría repercusiones, porque más tarde él volvería a morir. Y si él no había tenido un encuentro con el Señor, un encuentro del nuevo nacimiento, un encuentro de volver a restablecer su relación con Dios, pues en la eternidad él estaría perdido. Y así sucede con todos los milagros. Hoy vamos a estar hablando de un tema que, como anunciamos, no está desvinculado de lo que hemos venido estudiando. El tema de la santidad está en armonía, y todos estos temas tienen puntos de contacto, porque son todos aspectos de la salvación, son todos elementos importantes de lo que nosotros hablamos como salvación. El hombre está en pecado, necesita salvación, hay un camino, Jesucristo, hay condición que es fe y arrepentimiento, existe ese milagro de nuevo nacimiento, y la santificación es la continuidad también en la salvación, y también es parte de la salvación misma. Aquí encontramos en este Evangelio de Mateo, capítulo 1, este versículo 21, al que he visto que muchísimas personas leen reiteradamente, y como dije, este pasaje se usa mucho en tiempos de Navidad, pero creo que a veces no se le hace el debido énfasis cuando dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ya se está profetizando la aparición del Mesías y cómo el Señor iba a usar a María como instrumento para que apareciera el Salvador del mundo. Y dice que esto que él venía este milagro que él venía a obrar, sigue diciendo el texto, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es muy importante, porque no dice aquí la Biblia que Jesús viene a salvar en los pecados, sino de los pecados. Jesús viene a liberarnos de el problema en sí, que es lo que la Biblia nos plantea que aconteció en Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedeció a Dios. El gran problema que toda la Biblia viene vociferando, el gran problema que tiene el hombre y que la Biblia viene insistiendo, es que el hombre ha decidido caminar separado de Dios, que el hombre ha querido deshacerse de Dios y que ha pecado, que la palabra quiere decir, la palabra pecado quiere decir errar el blanco, perder el verdadero sentido de la vida. Y pecado también es maldad, pecado también es el quebrantamiento de la ley de Dios. Todo lo que decimos, hacemos, que está en contra de lo que el Señor ha planteado y de su carácter, es pecado. El pecado es maldad. Así que Jesús tiene el proyecto de salvarnos, y esto es muy importante, porque en el camino estaremos viendo cómo los textos del Nuevo Testamento enfatizan este aspecto de la salvación. ¿Y qué cosa es ser salvo del pecado? Bueno, no es más que el tema que hemos anunciado, ser santo. Es muy importante entender la importancia del cristianismo, que el cristianismo debe dar al tema de la santidad.
el mundo glorifica el pecado, el mundo exalta el pecado, el mundo exalta aquello que deshonra a Dios y le daña a sí mismo, y Satanás ha logrado inculcar esta perspectiva en los hombres de que el pecado es bueno, porque el pecado produce placer, el pecado a veces produce felicidad, el pecado a veces produce bienestar, pero es un bienestar, es una felicidad y es un placer momentáneo, pasajero. A la larga, realmente el pecado es dañino en cualquiera de sus facetas. Y cuando el mundo interpreta que el pecado es placer, es gozo, es alegría, pues le cuesta trabajo al mismo tiempo interpretar que ese pecado que produce esos placeres momentáneos es una enfermedad y es el peor problema de la humanidad. Así que la iglesia necesita ser una vocera de cuál es el principal problema de la humanidad, y que es el pecado, que no son ninguna de las situaciones planteadas por el mundo, no son las situaciones económicas, no es la cultura, no es tener más tecnología, no es ninguna de las ofertas que el mundo hace, sino que Dios ha venido a través de la historia enseñando y transmitiendo que el principal problema de la humanidad es el pecado. Ahora la iglesia cristiana tiene una parte de responsabilidad en que los hombres a veces no estén claros del principal problema, porque la iglesia ha enfatizado otros asuntos y a veces incluso se ha vuelto también portavoz de los mismos criterios del mundo y no de los criterios que vienen de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría con un hospital que, para que la gente no se sienta mal, para que la gente no se sienta incómodo y para que la gente no se sienta triste, saca de su vocabulario la palabra tumor, saca de su vocabulario la palabra sida, saca de su vocabulario la palabra cáncer? ¿Podría ese hospital calificarse como tal? Ese hospital ha perdido su vocación, ha perdido su sentido verdadero de existir, porque los hospitales están llamados a diagnosticar los problemas de enfermedades para poderle aplicar el medicamento. Entonces la iglesia es un hospital espiritual y la iglesia está llamada a diagnosticar el principal problema de la humanidad para que acontezca la sanidad del alma y los hombres vuelvan a conectarse con Dios y los hombres vuelvan a ser hijos de Dios y acontezca el milagro de avanzar con Dios y puedan haber proyectos realmente de vida. Entonces la iglesia ha a veces fallado en esto porque tiene temor de que la gente se sienta mal, de que la gente se sienta triste, o que algunos digan no voy más a la iglesia. Imagínese usted si el hospital también pensara lo mismo, y si la gente cuando le anuncia el médico un problema dice pues no vengo más a este hospital porque aquí me están diciendo el problema que yo tengo, realmente ellos están cavando su tumba y nuestro trabajo es diagnosticar el principal problema de la humanidad, aunque a veces los hombres se pongan tristes, aunque a veces los hombres se pongan bravos y aunque a veces los hombres nos abandonen. Jesús fue un ejemplo de eso. Jesús fue un predicador impopular porque cuando él denunció el principal problema de la humanidad, el principal problema de los religiosos, que era el pecado, pues la gente, muchos que decían en un momento voy a ser tu discípulo, voy a estar contigo, le abandonaron, pero en realidad más daño se estaban haciendo ellos mismos que a Jesús, porque Jesús traía un proyecto salvador y para sacarlo de su problema real. Otro aspecto que está aconteciendo antes de adentrarnos en los textos de la Biblia, algo muy extraño, es que en el cristianismo muchos se sienten acomplejados de que le llamen santo. Y
y muchos que se están llenando del espíritu satánico y del espíritu diabólico están vociferando que ellos son santos, en tanto que la cristiandad, que tiene la verdadera vocación de la santidad, dice no somos santos. Pero el cristiano debe abandonar los complejos respecto a la santidad, porque esto es un criterio de Dios, esto es un criterio de la palabra de Dios, y solo puede ser santo el que se llena del espíritu de Dios. Nadie que se llena del espíritu de Satanás, del espíritu inmundo, del espíritu diabólico, en realidad es santo. Ustedes saben que es una moda, muchas personas en contacto con el ocultismo, en cualquiera de sus variantes, pues ellos llevan a cabo ciertas ceremonias y luego dicen, soy santo. Y cuando usted lo ve proyectarse en la vida, ellos no pueden ser más diabólicos y más malvados y más dañinos contra su prójimo, contra su familia y contra su propia vida. El cristianismo nunca debe sentirse acomplejado. Mire lo que dice la Biblia. Mire, vamos a examinar algunos textos para que usted vea cómo el Señor y cómo los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, le llamaron a las iglesias y le llamaron a los cristianos. Por ejemplo, vamos a ver aquí solo algunos ejemplos. Filipenses capítulo 1, la epístola a los Filipenses. La epístola a los Filipenses capítulo 1, dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y ahora viene la parte importante y la que quiero enfatizar: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que usted ve que aquí el apóstol Pablo, su compañero de milicia, como Pablo le llama, Timoteo, están dirigiéndose a la iglesia que está en Filipo, en la ciudad de Filipo. Y él se dirige a esa iglesia, a esos cristianos, en este versículo 1, como diciendo a todos, fíjense, a todos los santos. Entonces, un cristiano, la Biblia plantea que es un santo, porque aquí no está hablando de los ídolos, aquí no está hablando de imágenes, aquí está hablando de la gente de carne y hueso que pertenecía a la iglesia de Filipo. Ahora vamos a ver otro texto. Y mira, ahora este texto que voy a mostrar es muy interesante y es una sorpresa, porque la Biblia habla, si usted quiere ver una iglesia que tiene problemas en la historia del cristianismo, en los inicios del cristianismo, si usted quiere ver una iglesia que tiene problemas, pues tiene que consultar lo que acontecía en la iglesia de Corinto. Y usted se va a dar cuenta que esa iglesia tenía muchos problemas. Los que tienen algunos pasajes en su mente de la iglesia, de lo que Pablo le escribió a los Corintios, usted se debe acordar, por ejemplo, ahí había muchos problemas. Ahí había problemas de división, porque en los primeros capítulos ellos estaban fajados por preferencias por líderes. Y uno decía, yo soy de Pablo, todos decían, yo soy de Silas, yo soy de Apolos. Así que había división en la iglesia de Corinto. También podemos encontrar que había problemas también matrimoniales. Capítulo 7, si mal no recuerdo, allí encontramos que Pablo da toda una enseñanza acerca de las relaciones maritales y de cómo debían comportarse los solteros, las vírgenes, y habla de todo ese asunto, porque había problemas también, y habían parejas que se querían separar, a veces las esposas, porque el esposo no era cristiano, y él recomienda que no, porque el esposo podía ser santificado, podía también ser privilegiado por la relación que ella estaba teniendo con Cristo. En fin, había problemas también con la cena del Señor. Corinto, usted recuerda que Pablo tiene que escribirle también que no les alaba con respecto a la práctica de la cena, porque dice que eran irreverentes, y en aquella ceremonia sagrada de tanto significado espiritual, dice la Biblia que ellos se adelantaban a emborracharse, porque uno de los elementos de la Santa Cena es el vino, y otros a comer
y había un desorden en esta ceremonia, en la Santa Cena, y Pablo tiene que reprenderlos y le dice que algunos están muertos, que algunos están debilitados, que algunos estaban enfermos por esta práctica indecorosa de la cena. También ellos tenían problemas con los dones espirituales. Pablo tiene que hacer toda una disertación de los temas de los dones espirituales y enfocarse de manera especial en el tema de las lenguas, porque había un abuso de este don y se usaba más para la persona promocionarse y exhibirse y presumir, y no tanto como edificación para el pueblo de Dios. Había problemas también con la doctrina de la resurrección de los muertos, en el capítulo 15, porque dice la Biblia que algunos estaban ateos estaban incrédulos respecto a la doctrina de la resurrección. Y entonces Pablo tiene que hablarles de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que tenía problemas la iglesia de Corinto, y solamente ustedes mencionando algunos de los problemas de la iglesia de Corinto. Pero mira cómo se le llama a la iglesia de Corinto. No se me olvidó lo que estoy tratando. Primero a los Corintios capítulo 1. A esta iglesia problemática, a esta iglesia que tenía situaciones muy complejas, dice capítulo 1, primero a los Corintios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, y mira lo que dice aquí este versículo 2, a los santificados. Mira esa iglesia. Eran cristianos, tenían problemas, pero ¿qué se le dice? Que son santificados en Cristo Jesús. Por supuesto, esto es algo que viene de su vínculo con el Señor Jesucristo, viene de su relación con el Señor Jesucristo. Sigue diciendo, ahora mira cómo sigue diciendo, llamados a ser santos. Fíjense, son santificados ya, porque cuando somos santos, cuando nos convertimos, cuando ocurre el milagro del nuevo nacimiento, cuando abrazamos a Jesucristo, cuando tenemos fe y nos arrepentimos, allí comienza la santidad. Cada persona se convierte en un santo cuando se convierte, cuando viene a ser hijo de Dios. Por eso dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús, porque estar en Cristo significa ser cristiano, ser nacido de nuevo, ser hijo de Dios. Pero allí se añade llamado a ser santos. Y esto es algo de lo que vamos a hablar también hoy, vamos a añadirle. Porque aunque son santificados ya, teniendo tantos problemas, como dice la lista de todos los problemas que había en la iglesia de Corinto, sin embargo, se mantenía un llamado sobre esa iglesia ya santificada, pero que no disfrutaba una santidad completa. No disfrutaba de todo lo que Dios quería en su vida. Entonces dice aquí, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que cada cristiano es un santo. Esos santos que está hablando aquí, como la iglesia de Corintios, que tenía más problemas con el libro de matemáticas, sin embargo, con todos esos problemas, ellos son cristianos y eso los hace santos. Pero santos en un estado inicial. Esa santidad todavía necesita avances. Y ahora vamos a leer otro texto de la Biblia. Y sobre todo es necesario entender el significado de la palabra santo, porque eso puede ser una de las cosas que bloquean incluso, no solamente a los que no conocen a Dios, de que a lo mejor nosotros nos pongamos a enseñar, no solo los cristianos somos santos, pero ellos ven que tenemos problemas todavía, que todavía hay asuntos que tenemos que resolver en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra manera de actuar. Y entonces ellos dicen, ¿cómo va a ser santo esta persona que yo encuentro que todavía hay prácticas que no se corresponden con lo que debe exhibir un cristiano? Sí, pero la palabra santo quiere decir apartado del mundo. Y un cristiano, a partir de que alguien ha tenido un encuentro auténtico con Dios, un encuentro de salvación, el nuevo nacimiento, esa persona
a partir de esa experiencia, ha quedado apartada de las prácticas más comunes que van contra lo de Dios. Ha comenzado un apartamiento, porque también no quiere decir que el apartamiento es completo. Mira otro texto muy importante, aquí mismo en la epístola a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 7. Mira, vamos a prestar atención a este versículo, porque lo que nos interesa es lo que la Biblia realmente dice, no las ideas que nosotros podamos tener. Parece que el manual del cristianismo y de los pensamientos de Dios es la Biblia. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Mire qué importante está este versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Porque es muy importante. Hay promesas de santidad, hay promesas de limpieza. A veces las promesas no le prestamos atención, porque estamos interesados en las promesas que nos interesan a nosotros, pero hay promesas que le interesan a Dios, que es nosotros respondiendo al Señor para que el Señor lleve a cabo su propósito en nosotros. Y dice, tenemos tal promesa, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y mira cómo dice a los Corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si a usted le dice, perfeccione la santidad, eso implica que ya usted tiene la santidad. Si Pablo está diciendo a los Corintios, perfecciona la santidad, es que ya tiene la santidad, pero que esa santidad no está a la altura de lo que Dios quiere. Esa santidad necesita mejoras, esa santidad necesita avances. Y es lo que el texto está diciendo aquí. Los corintios, por ser cristianos, por estar en Cristo y por toda la obra meritoria del Señor Jesús y por la presencia del Espíritu Santo, de que vamos a hablar ahorita también un poco de eso, por la presencia del Espíritu Santo en su vida, ya ellos tienen santidad, pero el Señor nos llama a perfeccionar la santidad, a avanzar en esa santidad tan importante y tan demandada en la Biblia. Aquí en la epístola del apóstol Pedro, mire, acompáñame también a la primera epístola del apóstol Pedro, porque es Dios que nos debe enseñar en estos temas al mirar las Sagradas Escrituras. La epístola de Pedro está al final, antes de Judas y de Juan, antes de Apocalipsis, de Judas y de Juan. Allí pueden encontrar la primera epístola de Pedro, y está entre Génesis y Apocalipsis. Dice allí 1.13, primera de Pedro 1.13. Fíjese que en algunas Biblias se titula llamamiento a una vida santa. Y digo yo, en algunas Biblias, porque usted sabe que los subtítulos, los capítulos, los versículos no son inspirados. Eso lo hizo después las sociedades bíblicas, y años después se le añadió todo eso para ayudarnos a manipular la Biblia y estudiarla. Pero a lo mejor otra Biblia tiene otro subtítulo. Pero bueno, ese no es tan importante. Versículo 13, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí es muy importante que hay un llamado, hay una metáfora muy interesante. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está en los lomos, bueno, comúnmente los lomos se piensa que es esto aquí atrás, pero los lomos en términos bíblicos es esta parte de la cintura. Y ceñir los lomos es como ponerse el cinto. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento es ponerse a pensar bien, porque está hablando del entendimiento, la comprensión. El cristianismo es la religión que también piensa. Ninguna religión nos va a superar en cultura en la historia. El cristianismo es la religión que ha traído muchos logros científicos y culturales, y ha fundado escuelas en la historia, así que nunca debemos desechar el aspecto de pensar. Y aquí dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así que tenemos que apertrecharnos bien para analizar. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia. Mire, dice que un cristiano es alguien que no se debe conformar a su antiguo historial cuando ignoraba las cosas de Dios. Hay veces, hay ignorante porque quiere ser ignorante, y hay ignorante porque no le ha favorecido la coyuntura para aprender algo. Entonces, cualquiera que sea el motivo de nuestra ignorancia en el pasado, la Biblia dice que ahora que tenemos el entendimiento bien dispuesto para el Señor, dice que no debemos conformarnos a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia. Aquí la palabra ignorancia tiene que ver con el tiempo de no conocer a Dios, ni lo de Dios. Todos tenemos una etapa de ignorancia. Eso no pertenece a algún sector, a alguien específico, no. Todo el mundo tiene una etapa de ignorancia de las cosas del Señor y de la palabra de Dios. Versículo 15. Ahora mira qué importante dice aquí. Sino como aquel que os llamó dice, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que fíjense lo que el Señor está recomendando. Versículo 16, y esto es una cita del Antiguo Testamento. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que el Señor nos está diciendo aquí, como mucha gente dice, como yo oía a un padre que le vociferaba a un hijo: haz lo que te digo y no lo que hago. Eso no es lo que Dios recomienda. Dios es un padre que es coherente y un padre que da el ejemplo, que es el modelo principal. Entonces el Señor está diciendo: sed santos porque yo soy santo. Yo estoy representando un modelo de inspiración, un modelo de una vida hermosa, de una vida linda, porque no hay persona más linda que el Señor, y Él está recomendándonos que de acuerdo a esos atributos que Él tiene, los cristianos deben también exhibirlos. Como alguien también expresó que los hijos del rey deben hablar el lenguaje de la corte. Entonces, los hijos de Dios hablamos y nos movemos en el mismo ámbito y con la misma actitud y en la misma forma en la que el Señor actúa. Así que, y otro aspecto que podemos añadir a partir de ese versículo de ser santos, porque eso está en imperativo. El Señor manda a los cristianos a ser santos. Y hay muchas veces que yo he escuchado enseñanzas con la Biblia en la mano, que yo no sé cómo logran a veces tergiversar con tanta claridad, y entonces ellos dicen que no es posible la santidad. Pero la Biblia está gritando que a los hijos de Dios se les recomienda santidad. Pero entonces hay muchísimos supuestos maestros de la Biblia que dicen que no, que eso no es posible, y que tenemos que vivir en una condición de caos en la vida. Y entonces eso, tú sabes, que afecta al cristianismo y afecta a la sociedad toda. O sea que los mundanos no creen eso, porque ellos aspiran a ver en la iglesia y en el cristianismo algo diferente. Pero los que supuestamente son maestros de la Biblia están diciendo que eso no es posible. Pero aquí mismo está hablando Dios en su palabra diciendo: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿eso es para quién? Para los cristianos. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, está recomendando a los cristianos que sean santos. Y es un llamado a la santidad, es un llamado a la transformación. Y si esto no fuera así, si este versículo no tiene el sentido que yo estoy viendo, y que yo creo que todos aquí estamos viendo, yo diría que Dios se está burlando de nosotros. Porque ¿para qué decirle a un calvo peínate? Decirle al cielo: oye, mira qué cuadro más lindo con tantos colores, mira la naturaleza, qué hermosa. Ese ciego se va a ofender. O decirle al cojo que está imposibilitado, decirle: camina bien, cuando realmente él tiene un problema físico. Entonces, cuando el Señor dice:
al ciego mira, es porque va a hacer el milagro para que vea. Cuando el Señor dice, va, peínate, es porque el Señor va a hacer que los pelos salgan. Cuando el Señor dice, camina bien, es porque Él va a hacer el milagro de que ese pie funcione como debe funcionar. Entonces, cuando el Señor está diciendo, sé santo, Él no está diciendo, y lo vamos a ver en la Biblia, Él no está diciendo que usted haga un esfuerzo en su voluntad para lograr lo que Él quiere. No. Por eso la Biblia hay que tomarle todo su sentido. Él está mandándonos a ser santos, pero con los recursos de Él. Porque Él es el que posibilita que nosotros podamos ser santos. Y mira, vamos a leer un poquito más adelante en el versículo 17. Dice la Biblia, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa peregrinación quiere decir todo el tiempo que estamos transitando en este mundo terrenal. Dice que debemos conducirnos con temor. La palabra temor en la Biblia, la connotación es de respeto a Dios, no de miedo, sino de respeto a Dios, es el sentido bíblico de la palabra temor. Cuando la Biblia dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ahí lo que está diciendo es el respeto a Dios, el respeto que debemos tener a Dios. Igual aquí dice que te conduzcas, si invocamos por Padre, si decimos el Dios creador de los cielos y la tierra es mi Padre, entonces yo tengo que tener una armonía entre ese Dios que estoy invocando y la vida que yo estoy llevando. Dice el versículo 18, sabiendo, fíjese que los cristianos deben ser conscientes, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora vamos a un punto muy importante. Dice aquí la Biblia que tener a Dios por Padre, conducirse en armonía con Él en esta peregrinación terrenal, dice aquí que es ser rescatado de la vana manera de vivir. Porque leímos ahorita en el pasaje de Mateo, el pasaje que comenzamos leyendo, es que el Salvador venía a salvarnos del pecado. No venía a salvarnos del pecado, porque el problema que nosotros tenemos no es un problema geográfico. Hay gente que está enseñando solamente que el asunto es que hay un cielo y que no importa cómo tú estés, tú puedes estar con Dios, y a fin de cuentas esa salvación es que nos van a quitar de este mundo para ponernos en aquel otro que viene. Pero imagínese usted los hombres que tienen hecho un vertedero este mundo, cambiado para el cielo, trasladan el vertedero para el cielo. Porque el asunto no es el lugar. Porque cuando Dios creó el Edén, eso era un lugar magnífico. El problema no estaba en la geografía. El asunto no estaba en el huerto. El asunto estaba en la desobediencia del hombre. Y este fue el problema. Entonces, el sentido de toda la Biblia es que el Señor viene a hacer un rescate de la condición de vida autodestructiva, que ofende a Dios, pero es autodestructivo. Porque el pecado y la maldad a quien primero nos afecta es a nosotros. Llevar una vida de pecado es cavar la tumba. Es cavar la tumba donde tú mismo, donde te van a enterrar luego. Y aquí está diciendo la Biblia, porque dice aquí, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿qué cosa es ser salvo? No es decirte, date un pasaje y decirte, tú vas para el cielo, sigue como está. El asunto de ser salvo es que sí hay un comienzo, que es ese nuevo nacimiento del que ya hablamos, pero es que ese nuevo nacimiento garantiza que va a haber un crecimiento. Lo que no nace no crece, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos en la familia de Dios, cuando nosotros nacemos como cristianos, como hijos de Dios, y decimos, ahora Dios es mi Padre, lo que le debe acompañar, lo normal es que ese niño un día sea adulto.
Y entonces la salvación es un acto, pero también es un proceso. Porque yo puedo decir soy salvo cuando nací de nuevo, cuando me convertí. Pero también cuando yo estoy avanzando en la santidad de la que estamos hablando en esta noche, yo también estoy siendo salvo. La salvación también implica santificación. Es rescatarte, es salvarte del problema, de lo que destruye tu familia, de lo que destruye el matrimonio, de lo que destruye a los hijos, de lo que destruye la sociedad, de lo que hace que los hombres no tengan relaciones armónicas. Es un cristiano que avanza en la santidad, es un cristiano que está salvando su vida, está salvando su familia. La salvación va obrando un proyecto contagioso en el que comienza individualmente, pero que va beneficiando a los que están alrededor de nosotros. Alguien salvo, y ya no en términos de solamente cuestión de no nacimiento, sino también de santificación. Cuando incluye eso, esa persona va haciendo un bien. Y dice la Biblia, la cual mira, versículo 8, voy a volver a leerlo desde el principio. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir es la vida en el pecado. Sigue diciendo, la cual recibiste de vuestros padres. Ustedes se acuerdan cuando dimos el primer estudio, la caída del hombre, y hablamos que Adán cayó, y dijimos que Adán es la locomotora y nosotros somos los vagones del tren. Y cuando el camino pecaminoso de Adán fue el camino que luego siguió toda la humanidad. Y eso es lo que está hablando aquí. Esta expresión, la cual recibiste de vuestros padres, que nosotros hemos recibido una herencia pecaminosa. Entonces todos los hombres, como son todos descendientes de Adán, no hay ninguno por ahí que diga, no, yo soy de otro, soy de Epifanio. No, porque en Edén no había Epifanio, había Adán. Y Adán pecó y todos los descendientes de él recibieron la herencia, según lo que estamos leyendo aquí, la cual recibieron de vuestros padres. Ahora el rescate que el Señor hizo, dijimos que este rescate, no hay ningún oro que si nosotros tuviéramos muchos dólares, no hay ningún dólar que nosotros, ningún pago, ningún monto que nosotros podamos darle a Dios para decir soy libre. No hay ninguna joya preciosa que nosotros podamos darle a Dios para nosotros ser rescatados de eso. Y tampoco hay ninguna obra que podamos hacer. Entonces, mira cómo dice. Dice que el rescate, dice, no con cosas corruptibles. O sea, el rescate no es con cosas corruptibles como oro o plata. Hay gente que está diciendo, usted debe traer algo a Dios y a la iglesia, y entonces usted va a recibir la salvación. Pero dice aquí que no es oro y plata. Mira con lo que es. Dice Dios, yo quiero ser solamente un vocero de la Biblia. Mira cómo dice, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Tú sabes por qué usa la palabra cordero? Porque en el culto antiguo testamentario era un sacrificio animal para el perdón de los pecados. Pero ahora vamos a ver que Cristo es un cordero superior, porque es un cordero que no solamente es humano, sino un cordero que Dios hecho hombre, y que el sacrificio de él logra el rescate. Y aquí estamos dando un paso leyendo este texto, mirando, reflexionando en él. Estamos dando un paso súper importante en la comprensión del tema de la salvación y la santificación, porque hay también un énfasis, yo diría un énfasis en la doctrina del perdón. Y entonces la propuesta es, Dios te perdona, y eso es verdad. Dios es un Dios perdonador. Esos son de los atributos bellos, que en su misericordia, en su amor, siempre va a haber perdón. Pero el Evangelio
el evangelio histórico, el evangelio de la Biblia, el evangelio que han venido enseñando los apóstoles y en toda la historia cristiana, aquellos que han procurado ser fiel al libro de Dios. El distintivo de este evangelio no es el perdón. Y eso puede sorprender a muchas personas, porque él dice, el evangelio es una cuestión de ser perdonado. Pero ¿hacía falta que Cristo viniera para que nosotros fuéramos perdonados? No. Y ahora lo vamos a ver. Porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, oh, ya está hablando cosas que no están en la Biblia. Vamos a ver algunos textos en la Biblia. Aquí mismo dice que es un rescate de la vieja manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, si es un rescate, es una transformación que sufrimos. El sacrificio de Cristo hace más que perdonar. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que el sacrificio de Cristo es tan poderoso que no solamente perdona, es tan poderoso que rescata, que transforma. El énfasis del evangelio es ser una persona nueva, es una persona transformada, una persona rescatada de las prácticas, de los deseos, de las actitudes, todo aquello que ofendía el nombre de Dios y nos destruía a nosotros. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. Que el sacrificio de Cristo tiene ese poder. Ahora, vamos a leer aquí un momentico para terminar de leer este pasaje. Ya dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mira las cosas lindas de Dios. Hay un atributo de Dios que se llama omnisciencia. Antes de Dios crear al hombre, antes que Adán y Eva estuviesen en el huerto del Edén, antes que Adán y Eva desobedecieran a Dios haciendo lo que Dios había dicho que no se debía hacer, Cristo estaba preparado, Cristo era un plan divino. Aquí lo dice, ya destinado, hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La expresión bíblica que es muy recurrente, postreros tiempos, esa expresión que hay que ustedes la lean en el Nuevo Testamento, postreros tiempos, es desde Cristo hasta la segunda venida de Cristo. O sea que ahora es el momento en que se está manifestando la salvación y la poderosa salvación de Cristo para la humanidad. Y se está manifestando en su esplendor. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, apareció Cristo en el escenario de la historia. Los hombres del Antiguo Testamento sabían que Dios tenía un proyecto salvador. Y Dios le dijo a Abraham, de tu simiente voy a levantar uno que va a salvar y va a ser. Pero Abraham vio eso no con la claridad que lo ve un evangélico. Y Abraham fue salvo mirando al futuro Salvador. Pero realmente un día Cristo se manifestó y vimos su gloria, y el evangelio es una manifestación de Cristo ahora. Entonces, ahora vamos a leer en Hebreos, la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 10. Miren lo que dice aquí. Este versículo está muy importante en cuanto al tema de la santificación. Bueno, miren, antes de leer Hebreos, vamos a leer que en el Antiguo Testamento había perdón. Antes que viniera Cristo había perdón. Por ejemplo, Levíticos 4:20. Beatriz, ¿tú nos puedes ayudar con Levíticos 4:20? Yanira, no, ahí mismo en Levíticos, si te da tiempo, ahora te voy a ayudar. Levíticos 19:22. Vamos a leer esos versículos un momentico.
19:22. Yanira va a leer Levíticos 19:22 y Beatriz va a leer Levítico 4:20 para ver lo que dice la Biblia, porque acuérdense que había un culto antiguo testamentario que consistía en sacrificios de animales, que ese sacrificio fue ordenado por Dios. Entonces, a ver, Beatriz, lee primero. Lee bien alto. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Según lo que estaba estipulado en el culto levítico, hacían ese sacrificio y obtenían, ¿qué cosa dice ahí? Perdón. El perdón. Eso está en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer el de Yanira, que es Levítico 19:22. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Ahí tenemos otro texto clarísimo. Ahí eso yo no llevo explicación. Solamente está claro que se celebraba ese sacrificio ordenado en el Antiguo Testamento, en ese culto levítico, y dice la Biblia que obtenía perdón. Así que si nosotros creemos que el distintivo del Evangelio es que el Evangelio tiene perdón para la humanidad, nos quedamos rezagados. No. Cristo viene y sí, en el Evangelio hay perdón y ahora vamos a leer. Pero el Evangelio trae algo más, porque acuérdense que estamos hablando, si a alguien se le ocurre vivir según un reglamento de una etapa en un país, tú sabes que los países a veces cambian las leyes, y si en ese país usted dice, no, yo estoy viviendo según el 1901, según las leyes y los reglamentos de aquel tiempo, que no existían muchas de las cosas que existen ahora, usted tiene problemas. Porque aunque el Antiguo Testamento no se contradice con el Nuevo es superador. Nunca vamos a encontrar que el Antiguo es una contradicción con el Nuevo, pero hay que entender que el Nuevo Testamento es superador. Siempre el Nuevo Testamento viene y dice, eso está bien, pero vamos a dar un paso más. Es como el Antiguo Testamento es la primaria. ¿Cómo se le dice en inglés a la primaria? Elemental. Es la etapa elemental. Y el Nuevo Testamento es la universidad. Entonces, nosotros estamos viviendo en la universidad. La primaria, el elementary, es necesario. No se contradice con la universidad, porque todos esos conocimientos sirven para usted adquirir los otros. Todo lo que el Antiguo Testamento Dios le dio a Israel era para su etapa en el plan de salvación divino, pero no era el plan culminante, no era el plan, no era todo lo que Dios se proponía traer a la humanidad. Entonces dice, para el Antiguo Testamento el perdón. Ahora vamos a leer algo muy importante que está diciendo el escritor de la epístola a los hebreos y el contraste que está estableciendo con el Antiguo Testamento con el Nuevo aquí en este pasaje. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer aquí a partir del versículo 1. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Mira cómo dice. Porque la ley, aquí la ley es, vamos a sustituirlo para la mejor comprensión por Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjense, miren, ¿qué es superior? ¿La sombra mía o yo? Elemental. Yo soy superior a la sombra. El Antiguo Testamento es sombra, dice aquí. Dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, de las manifestaciones y de la eternidad y de todo lo que Dios tenía entre manos. No la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, el Antiguo Testamento no podía lograr, porque la palabra perfecto quiere decir lograr todo lo que Dios tenía para nosotros, porque hay que entender, a veces la palabra perfecto es mal comprendida, ¿no? Pero ahí lo está diciendo, ¿verdad?
algo que hay que entenderla en su verdadero sentido, porque la Biblia usa la palabra perfecto de acuerdo para la exigencia de su tiempo. O sea, les voy a poner un ejemplo para lo que quiero decir. Si tuviéramos aquí un perrito, nadie se le va a ocurrir decir, ese perro no es perfecto porque no habla. Ese perro no habla, ese perro no es perfecto. No, porque si alguien dice el perro es perfecto, lo que está entendiendo es que de acuerdo al diseño y lo que se exige para el perro, ese perro cumple con todo lo que significa ser perro. Entonces, hay que entender cuando Dios dice perfecto, que es de acuerdo a lo que Él está pidiendo. Que está hablando de la madurez cristiana y de la santificación. Entonces dice la Biblia, versículo 2, de otra manera, hablando de los sacrificios, o sea, si el sacrificio del Antiguo Testamento, cuando se ofrecía el animal sobre el altar, se sacrificaba el animal, ya se sacrificó el animal que yo traje sobre el altar del culto levítico, yo me iba para la casa y ya yo tenía todo el cambio, toda la transformación de lo que Dios quería. No, yo obtenía, según lo que leímos, el perdón, pero no la perfección que Dios anda buscando en los cristianos, en sus seguidores. Por eso dice, versículo 2, de otra manera, o sea, si pudiera ser perfecto, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, el culto antiguo testamentario, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Es decir, lo que se celebraba en el culto levítico, iban y ofrecían sus animalitos, regresaban para la casa, iban perdonados para la casa, porque ellos habían cumplido con lo estipulado en la ley levítica. Pero después volvían con otro animal para atrás. ¿Sabe por qué? Porque habían fallado de nuevo, y porque su vida estaba en la misma condición. Su vida estaba en lo mismo, recibía perdón, pero él seguía haciendo lo mismo. Ellos seguían ofendiendo a Dios, ellos seguían llevando una vida como a Dios no le agrada. Eso es lo que está diciendo. Seguimos leyendo. Vuelvo a leer el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, ¿cuál es el sacrificio? Del Antiguo Testamento. Cada año se hace memoria de los pecados por la sangre de los toros y de los machos cabríos. Dice, no puede quitar los pecados. O sea, el sacrificio del culto levítico, no importa el animal que usted ofreciera, usted no recibía el estatus y la altura moral y espiritual que Dios quería. No podía lograrlo. Sí, perdón, pero no la transformación. Sí, seguimos leyendo. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y esto está hablando de Cristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es profecía del Antiguo Testamento de que Cristo venía, el Salvador. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, según el Antiguo Testamento. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, porque lo que está planteado en el Nuevo Testamento, el Evangelio, no tiene sustituto. El Antiguo Testamento recibió el sustituto del Nuevo, pero lo que acontece en el Evangelio como cristiano, eso es para la eternidad. Sigue diciendo, en esta voluntad, ¿qué cosas somos? En el sacrificio de Cristo somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Por eso es que el sacrificio de Cristo es superador, y por eso no hace falta que Dios mande a otro Cristo en la historia, porque el sacrificio de Cristo tiene el potencial de sí nos perdona. Pero en el Evangelio, en Jesucristo, está el potencial de tener vidas transformadas, de avanzar en la santificación, y que el cristianismo se distingue por cambio, no por perdón. Y la iglesia debe estar luchando porque la gente que dice soy cristiano tiene una nueva vida y exhibe al mundo, y en eso consiste dar un testimonio que dice, esta persona fue de una manera, pero ahora es de otra.
por el poder del sacrificio de Cristo que me llevó más allá del perdón. Ustedes leyeron allí, que no lo digo yo, versículo 11, y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Fíjense, los perdona pero los quita. ¿Tú se acuerdas? Esas palabras de quitar el pecado las usó el último profeta. ¿Usted sabe cuál es el último de los profetas, el más grande? Que dice que de los nacidos de mujer, eso lo dice Cristo, de los nacidos de mujer no hay otro como él, Juan el Bautista. Y un día, Juan el Bautista estaba con los discípulos, una pequeña iglesia que él tenía, y dice Juan el Bautista, cuando vio pasar a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que embaraja el pecado. No dice embaraja el pecado. Dice: aquí el Cordero de Dios que le pasa la mano al pecado. Tampoco, ¿verdad? Que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo que aquí está diciendo Hebreo, que en el Evangelio hay un poder tan grande, un poder tan inmenso. El sacrificio de Cristo exhibe un poder de Él que es poderoso para transformar al más vil pecador. Dice aquí la Biblia, versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, la de Él mismo, dice, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto para siempre a los santificados quiere decir el potencial. No quiere decir que ya en cada persona se ha logrado la santificación. Un potencial quiere decir, en una semilla hay el potencial para un árbol, pero la semilla no es el árbol. Entonces, los que abrazan a Cristo tienen la experiencia de la conversión y abrazan todo lo que el Señor hace, todo el potencial que hay en su sacrificio. Dice la Biblia que con esa sola ofrenda hay un potencial para perfeccionar y santificar para siempre. Muy poderoso el Evangelio, ¿no? Sorprendente. Mira, voy a leer un versículo más. Quiero terminar con solamente mirando algo. Mira como dice primera epístola de Juan. No el Evangelio, sino la epístola. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este es un pasaje muy conocido y citado. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos problemas y hemos fallado a Dios, entonces siempre somos susceptibles de fallar a Dios, ¿no es verdad? Siempre somos susceptibles. Se puede andar bien con Dios siempre por el poder de Cristo, pero también somos susceptibles siempre también de fallar. Entonces ese versículo dice: si confesamos nuestros pecados, porque la confesión es un aspecto muy importante. La confesión, la gente no sabe que es un poder tremendo. En la confesión hay mucho poder. Y fíjese usted a veces, usted tiene una situación que usted ha atravesado y usted la comparte con alguien y usted encuentra una liberación, usted comparte. La confesión del pecado a Dios es lo máximo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ya hay un punto. Punto, dice él. No, ahí hay coma. Porque si dijera punto ahí, estuviéramos en el Antiguo Testamento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Coma, ¿qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Esto es el cambio, la santificación. No hay que desanimarse, porque a lo mejor nosotros decimos: ay, pero yo estoy convertido, soy hijo de Dios, pero me doy cuenta que yo tengo derrotas en mi vida cristiana. Bueno, hay algo aquí muy lindo en este capítulo 2, versículo 1. Primera Juan 2:1. Mira cómo dice. Mira que amorosamente el apóstol Juan se manifiesta para sus discípulos. Dice: hijitos míos. Una expresión muy amorosa. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ahora, ¿qué cosa es esta expresión? Pues le vamos a poner un apellido. Esta expresión es el ideal de Dios.
estas cosas os escribo. O sea, le escribió la epístola de Juan a la gente que le estaba discipulando, que le estaba enseñándole el evangelio. Les escribo esto para que no pequéis. Ese es el ideal de Dios. Ahora, hay también un planteamiento emergente. O sea, que la emergencia, cuando Dios nos asume una cosa, dice que Él escribe para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, ese es el aspecto emergente. El ideal es no peque. Pero si alguien peca, hay recursos emergentes. Y es: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces es posible la santidad, pero porque si algún cristiano falla, si algún cristiano tropieza, si algún cristiano cae, siempre es susceptible que eso pase, aunque eso no debiera ser lo normal, porque eso debiera ser lo anormal. Hay un escritor que escribió un libro que se llamó La vida cristiana normal, Watchman Nee, y él está hablando de cómo a veces la gente enseña de cómo el cristiano lleno del Espíritu, el cristiano andando en santidad, el cristiano en la oración, el cristiano en la palabra, eso es algo extraordinario. Dice, no, esa es la vida cristiana normal. Lo anormal es el cristiano derrotado, es el cristiano sin moral, es el cristiano en el pecado, es el cristiano que no se nutre de la Sagrada Escritura. Y entonces el Señor nos enseña que como el mundo está aspirando, el mundo es muy optimista referente a sus asuntos, pero un ala del cristianismo ha decidido ser pesimista en cuanto a lo que Dios ha planteado en la Sagrada Escritura. El mundo dice, van a sacar un mejor aire acondicionado, y están luchando por un mejor aire acondicionado, y están luchando por mejores computadores, y están luchando por tecnología más sofisticada, y están luchando para que su negocio prospere, y están luchando por una mejor casa, y están luchando porque hagan carros más seguros y que nos libren de accidentes. Y entonces el cristiano no está luchando por lo mejor de Dios, no está siendo optimista en que en el Evangelio siempre hay cosas superiores. Y dice, Dios puede sanar a alguien de una enfermedad, pero después dice, no puede sanarme mi alma y mi situación, que es lo que realmente va a hacer que el potencial de Dios sea derramado totalmente a través de su corazón y su alma. Mira, es muy importante saber que el avance en el cristianismo es lo normal. El avance con el Señor es lo normal. La santidad creciente en un creyente es lo normal. Sabe que la Biblia hace muchos calificativos para los cristianos. La Biblia dice que los cristianos son la sal de la tierra, son la luz del mundo, son santos, son nueva creación. Hay un sinfín que son la identidad del cristiano. Así como tenemos un ID que nos identifica con el nombre, hay un sinnúmero de planteamientos bíblicos y todos tienen que ver con la santidad. Pero los cristianos se empeñan a decir que son pecadores. El pecador es el que vive en el pecado. O sea, generalmente todos los hombres en el mundo toman alguna bebida en algún momento de su vida, toman una bebida, pero nadie dice de todos ellos que son borrachos empedernidos. No, tomó un día y quizás se emborrachó, dice alguien, pero no dice ese es un borracho. El borracho es el que todos los días, todas las semanas, todos los meses está en la borrachera. Entonces el pecador es el que vive en el pecado. El cristiano lo que le toca es vivir la santidad, y el pecado, si acontece, es incidental. No es lo que le distingue. Al cristiano le distingue ser luz, ser santo, ser alguien que agrada y honra a Dios. Y los avances debe ser lo normal, porque si alguien dice alguien que los cristianos están estancados, eso es falso. No hay estancamiento realmente. Nada en este mundo está estancado. Esta silla que tenemos aquí
cada día se han ido deteriorando que no nos demos cuenta. Las casas, que parece que están igual, esas casas se han deteriorado. Porque lo que no avanza retrocede. Y cuando alguien no avanza con Dios, retrocede. No hay nadie que haya alcanzado ciertas conductas, cierta vida de oración y que después dice, estoy estancado, pero sigo practicando ese nivel de oración, sigo haciendo todo lo que yo había logrado. No, no, no. Enseguida empieza a asumir las viejas prácticas que un día abandonó. ¿Qué nos enseña eso? Que no hay estancamientos. El Señor nos llama al avance. En la epístola aquí de Hebreo iba a buscar un texto que presenta esta verdad del que el que no avanza retrocede, pero no vamos a añadirle más versículos por hoy. Sí es importante que nosotros sepamos que la santidad es lo normal y que debe ser algo continuo en la vida cristiana. ¿Cómo nosotros vamos a crecer en la santidad? Bueno, tiene que estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros logramos tener la mente de Cristo y los pensamientos de Dios cuando nosotros nos nutrimos de la Sagrada Escritura. Conocer la Biblia es avance en la santidad. Romanos capítulo 12 dice siendo renovado, como dice, le voy a leer literalmente porque se me escapó la exactitud del texto. Mira cómo dice Romanos capítulo 12, no conforméis a este siglo. ¿Qué cosa es no conformarse al siglo? La santidad. Sino transformado por medio de la renovación de vuestro, ¿se acuerdan del texto? ¿Alguien se acuerda? Del entendimiento. Pero ¿qué es lo que me renueva a mí el entendimiento? La palabra de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, primero, dice, no conforme a este mundo. Pero ¿cómo no me conformo a este mundo? Tiene que ser transformado al entendimiento. Pero ¿cómo se transforma el entendimiento? Bueno, tú puedes ser transformado al entendimiento cuando tú vas conociendo la palabra de Dios. Mire, aún los que no son cristianos saben que la Biblia es el libro de Dios. Y hay muchos criterios de la Biblia, no porque la Biblia tiene problemas, sino que los hombres hemos fallado en la comprensión de ella. Y a veces nosotros queremos acomodarla a nuestras ideas y a nuestros criterios. Si nosotros pedimos al Señor que Él nos ayude a comprender la Biblia para ser santos, el Señor te va a alumbrar, nos va a alumbrar. Yo no puedo garantizarle que tú vas a comprender toda la Biblia, porque yo no la entiendo todo. Ni la voy a entender todo. Hasta el día que me muera me diré con dudas. Pero la esencia del mensaje, el Señor garantiza que eso el Señor va a abrirte para que tú la comprendas y tú puedas avanzar en la santidad. Hay gente que dice, hay una persona que decía, yo leo y leo y leo la Biblia y estoy buscando. Y una persona anciana y decía, óyeme, yo creo que nada está pasando en mi vida, decía esta persona, y no, la palabra de Dios no está haciendo efecto en mi vida. Y entonces había un anciano aquí experimentado el Evangelio y le puso un ejemplo y le dijo, dice que había un cesto de basura, así parecido a este parece, que estaba muy sucio, y le dijo, ¿puede buscarme agua al pozo en ese cesto? Y se estaba muy sucio, y dice que extrañado, pero por respeto fue corriendo al pozo, echó el agua, corrió, le dijo, ¿me trajiste agua? Y dice, no, tú puedes volver a ir al pozo, por favor, y volver a traerme agua. Y fue y lo hizo una y otra vez. Y entonces, ¿se me trajiste agua? Y dice, no. Dice, pero esta vez la suciedad no se ha ido. Has limpiado el cesto. La palabra de Dios produce santidad. Aunque creamos que no estamos memorizando todo, que no estamos comprendiendo todo, la palabra de Dios produce santidad sin duda. La oración es la otra herramienta productora de santidad. La oración es un recurso descomunal que Dios ha puesto a disposición de los creyentes. Hay muchísimas áreas del cristianismo y sectores del cristianismo que no conocen el recurso poderosísimo de la oración.
Orar mueve el brazo de Dios. Orar hace que acontezcan milagros, que circunstancias cambien, que cadenas se rompan, que puertas se abran. La oración es muy poderosa. Martín Lutero dijo, Martín Lutero era un hombre ocupado, como estamos nosotros ocupados también, pero Martín Lutero dijo, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las 3 primeras horas del día orando. Y Martín Lutero no fue por su inteligencia, no fue por sus dotes, no fue por su carisma, no fue por su belleza porque era feo, fue por el poder que él adquirió buscando a Dios en oración. Ahí oración, si nosotros queremos alcanzar estaturas espirituales de santidad, la oración es el recurso. El servicio a Dios también. Tercera cuestión, hay muchas, pero quiero mencionarte algunas. El servicio a Dios. ¿Sabes que todos debemos servir a Dios? Todos debemos servir a Dios. Como hay una expresión que se usa en la iglesia que están los cristianos de banco. Dios no quiere a nadie de banco. El Señor tiene la aspiración que cada persona que ha confiado en Él, que se ha comprometido con Él, le sirva. Y nosotros tenemos que descubrir, Señor, dónde tú quieres que yo te sirva. Porque el servicio es un estímulo también a la santidad. Cuando estamos involucrados en servir al Señor, también avanzamos a la santidad. Un último aspecto que quiero decirte es que el compañerismo cristiano. ¿Cómo dice el proverbio popular? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? En ese proverbio popular hay sabiduría. Si nosotros nos rodeamos de gente que nos hacen daño y que nos inclinan hacia cosas negativas, pues terminaremos allí. Si nosotros nos acompañamos de gente positiva, gente de Dios, gente que quiere todo lo lindo, lo bello de Dios, nosotros es posible que nos contagiemos de eso. Y la iglesia no salva. Es Jesucristo el camino a la salvación, cuando vimos en estos estudios. Pero la iglesia es una institución también que el Señor ha planificado, ha diseñado. Y yo cuando yo me convertí, daba gracias a Dios siempre por la iglesia. O sea, qué bien me hace a mí estar con esta gente que cree en Dios igual que yo, que dice que ha experimentado lo que yo experimenté, que tiene anhelo por lo que yo anhelo, que practica lo que yo quiero practicar. La iglesia son los creyentes. Y aunque, como dijimos, la iglesia no te convierte, la iglesia es un estímulo, ni la iglesia te salva, la iglesia es un estímulo para el avance. A veces una gente va en crisis a la iglesia, pero hay un testimonio, hay una palabra de Dios, algo pasa allí en ese culto, donde hay muchos creyentes, y usted es estimulado, usted es bendecido, usted sale de allí con deseo de continuar con Dios y avanzar en la santidad. Entonces es necesario congregarse. Yo le dije a alguien que dice que aprendió que para ser cristiano hay que ir a la iglesia, y dijo, esta es la mía, no voy más a la iglesia. Entonces siempre repetía, para ser cristiano no hay que ir a la iglesia. Y yo le dije, es verdad, para ser cristiano no hay que ir a la iglesia, pero los cristianos de verdad van a la iglesia. De la misma manera que no nos convertimos en carros por meternos en el garaje, el lugar de los carros es el garaje. No nos convertimos en carros no nos convertimos en cristianos por ir a la iglesia, pero el lugar de los cristianos es la iglesia. Congregarse con otros, y allí avanzamos a la santidad. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por esta noche. Qué bueno que tú nos has acompañado. Estamos convencidos que tú quieres que avancemos en tu palabra. Estamos muy necesitados de ti todos, de comprender mejor la Sagrada Escritura, de nutrirnos de ella, de cambiar nuestros criterios y los criterios que otros nos transmitieron por los criterios no de algún líder religioso, no de algún pastor, no de alguna persona influyente, sino que nutrirnos de tu palabra. Quisiéramos que tú nos ayudes, quisiéramos que tú nos ilumines, y toda persona que tenga acceso, Señor, a estos estudios, queremos, Señor, que sea estimulada por tu palabra a vivir la santidad que va a colaborar
con recibir más y más luz de parte tuya. Glorifícate, y si alguna persona ha estado con carga, con lucha, concede que pueda salir con ligereza. Glorifica tu nombre. Por Jesús. Amén. Amén.